Thank you. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera mesa redonda del sexto Foro Internacional Expansión. Mi nombre es Juan de Portillo y voy a conducir este diálogo, este primer panel estructural de la jornada que lleva por título Geopolítica y Geoeconomía, un nuevo escenario de la economía mundial. Vivimos desde luego un tiempo sin duda de grandes transformaciones. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo el despliegue de una batería de aranceles que ha provocado una suerte de guerra comercial a escala internacional. Tenemos abiertos conflictos bélicos en Europa del Este y en Oriente Medio. Tenemos a Europa dispuesta a rearmarse después de décadas viviendo de los dividendos de la paz. Asistimos también a un reequilibrio entre los distintos bloques y las potencias tradicionales y las emergentes. Todo ello configura un nuevo tablero geopolítico, geoeconómico internacional en el que nos vamos a adentrar y que tiene, por supuesto, efectos en la economía global, que al final es transversal a todos estos movimientos tectónicos. Contamos, para adentrarnos en estos aspectos, con 4 ponentes de lujo que me acompañan hoy, con experiencia diplomática, institucional, comercial y en el ámbito de la defensa, que nos van a ayudar a saber un poco hacia dónde vamos en este nuevo mundo, adentrarnos también en este sexto Foro Internacional de Expansión y que nos van a servir como una suerte de brújula con la que guiarnos. Permítanme que les presente brevemente. A mi derecha tengo a Carmen Romero, que es Director of Security Policy de la OTAN, experta en relaciones transatlánticas, seguridad internacional, y que nos podrá hablar de los desafíos que afronta la Alianza Atlántica y los nuevos liderazgos que se están configurando. A mi izquierda tengo a don Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, ex comisario de competencia, un referente de la economía política europea, experto en competencia global y en gobernanza económica. Está también con nosotros Alan Solomon, presidente de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, ex embajador de Estados Unidos en España, que nos podrá hablar también de las relaciones a ambos lados del Atlántico, en el ámbito político, en el ámbito económico. Y finalmente Fabrice Potier, que es consejero delegado de Rasmussen Global y exdirector de Policy Planning de la OTAN, un analista... Era. Ex, me refería, sí, que fue, y además que compartió con Carmen momentos en la OTAN. Les aseguro que va a ser un panel muy interesante, muy completo, para tener una visión muy transversal y que los ponentes están deseando debatir. De hecho, ha habido que pararles en los minutos previos para reservar algo para el panel, para la mesa. Vamos a iniciar con un primer bloque, centrándonos en la situación del comercio global, en la reconfiguración de los equilibrios que está provocando esa especie de guerra arancelaria emprendida por Donald Trump, en el mayor giro proteccionista que ha protagonizado Estados Unidos desde la Gran Depresión. Un escenario que ha incluido el anuncio de enormes aranceles, su pausa a última hora, negociaciones inciertas de fondo, pese a lo cual ya tenemos un arancel universal del 10%, aranceles del 25% sobre acero, aluminio, automóviles y una perspectiva absolutamente volátil e incierta. Me van a permitir que este primer bloque arranque preguntándole al señor Alan Solomon. Me gustaría preguntarle: ¿qué objetivos tiene Trump detrás de esta batería, de este cambio, de este viraje en la política comercial? ¿Hay un plan detrás? ¿A dónde vamos? ¿Y qué impacto podemos esperar que tenga? Well, thank you very much. It's nice to be here in this beautiful city. The first time that my wife and I ever visited was, I think, for the awarding of the Cervantes Prize. That's well over 10 years ago. We've been back several times since, but it's good to be here. I'm also glad, since we're talking a lot about Donald Trump, that there is somebody here from the belly of the beast. And all I can say is I hope they let me back in the country when I leave, although I'm not sure it would be such a bad thing to just have to settle here. When I was served as ambassador, President Obama was looking to strengthen global ties through trade. We proposed the Transatlantic Trade and Investment Partnership, if anyone remembers, TTIP. The idea was to strengthen U.S.-European ties, to also set global regulatory standards, and to try to counterbalance China. This president, who's a protectionist,
is pursuing a policy that's going to fragment the global economy. He weakens global institutions, I think, like the WTO. He certainly weakens U.S. Leadership of trade policy. And ironically, I think he creates an opening for China. Supposedly, his goals are to bring manufacturing back to the United States, although that would take, even if he's successful in attracting investment in manufacturing, that will take several years. He hopes to reduce trade deficits, which he sees as sort of the bane of U.S. existence. He's a longtime fan of tariffs. He did say during the 2024 campaign that tariffs are a beautiful thing. He imposed some tariffs in his first administration, but those seem relatively minor now. He wants to increase domestic self-sufficiency, America first. Sort of flies in the face of everything I think we understand about the global economy. And most economists believe this is going to lead to inflation. It's going to hurt middle class and lower income consumers the most. It's going to reduce, as Martin Wolf has indicated, it's going to reduce the rate of economic growth in the United States, increase unemployment. Whether that tips the scale into recession, I don't know. I certainly hope not. But the tariffs are going up from before Trump about an average of 1.5% were the level of U.S. tariffs, about 3.5% during the first Trump administration, and now, as we know, blanket tariffs of about 10%. So it's having profound impact, and I think Martin Wolf characterized the policy pretty accurately when he said it's the most, I forget exactly the words, but certainly the most unusual policy that we've ever experienced in terms of world trade. Don Joaquín Almunia, ¿cómo está afectando este viraje en la política comercial estadounidense en las relaciones transatlánticas? ¿Cómo debe responder Europa y qué impacto podemos esperar? ¿Cuántas horas tengo para responder? De momento, unos minutos, pero podremos ir profundizando. Buenos días, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cómo está afectando lo que hace Trump en el mundo, en Europa, en China, en Rusia, en Estados Unidos? Pues de momento está revolucionando todo. Es como si alguien hubiese dado una patada a un tablero de ajedrez y todas las fichas del ajedrez estuviesen movidas. Y yo no sé cómo va a quedar ese tablero cuando lleve Trump un año, año y medio, 3 años y medio en la presidencia de los Estados Unidos. Lo que sí sé es que el mundo que conocíamos antes, el tipo de relaciones diplomáticas, el tipo de relaciones económicas internacionales, el orden internacional en cuanto a los intercambios económicos, en cuanto a las alianzas, está siendo totalmente revolucionado, revuelto. Y no sé lo que hay detrás de eso. Por lo tanto, si no entiendo cuál es el sentido último de la estrategia o de la visión, Martin Wolf se refería al concepto de visión para interpretar a Trump. No sé dónde va a ir. O sea, yo no sé cuántos aranceles de los que hoy aparentemente están acordados con los países con los que ha llegado a acuerdos, con el Reino Unido, con China y otros. No sé qué va a pasar con los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, que somos una unión aduanera. No sé qué va a suceder con las guerras, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No sé cómo van a evolucionar las relaciones entre Trump y Putin. Aparentemente son buenos amigos, según dicen uno y otro de su interlocutor, pero al parecer no llegan a acuerdos. Por lo tanto, no sé qué va a suceder en el panorama de la relación transatlántica en la próxima cumbre de la OTAN a final de junio. Es un mundo de incertidumbres a altísimo nivel. Yo me declaro incompetente para analizar qué hay de estrategia
en la mente de Trump para tomar sus decisiones. Y a mí lo que me gustaría, en todo caso, es que la Unión Europea mantenga serenidad en analizar cómo enfocar el futuro de la relación transatlántica con Estados Unidos, que no entre de los nervios a la vista de que no sabemos qué va a pasar con los aranceles cuando acabe el plazo dado por Trump para no elevarlos hasta el nivel que había anunciado en la famosa pizarra. Me gustaría que pudiese llegar el alto el fuego, si no la paz, por lo menos el alto el fuego en Ucrania y en Gaza, en Oriente Medio, y todo eso nos lleva a un futuro inmediato de enormes incertidumbres, de enormes riesgos y de poca garantía de que los poderes que deben tomar decisiones en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Rusia, en China, en otras partes del mundo, puedan sentarse y poner algo de orden, de estabilidad, de previsibilidad en el panorama. Por lo tanto, soy muy pesimista en el muy corto plazo, no veo salidas, espero que surjan las salidas, confío en que surjan salidas desde la relación de las democracias europeas, en relación no solo a los miembros de la Unión Europea, sino también con el Reino Unido, con Noruega, con Canadá, con Japón, con Australia, con países que no están sometidos a ese torbellino de decisiones, muchas veces inconexas o con consecuencias no deseadas, en que se ha convertido Estados Unidos y que nos está convirtiendo al resto del mundo. Ojalá podamos hablar dentro de poco tiempo de un restablecimiento del orden, de la previsibilidad en las relaciones transatlánticas. Nos iría muy bien a ambos lados del Atlántico, sin ninguna duda, ojalá. Ojalá podamos recomponer el orden multilateral lo antes posible, la Organización Mundial de Comercio, los intercambios comerciales, los acuerdos comerciales de libre cambio, los flujos para reponer, en la medida en que se ha deteriorado desde mi punto de vista muy seriamente, la confianza de los inversores, en proyectar, lanzar hacia el futuro proyectos de inversión que salten las fronteras sin sobresaltos de expectativas, pero reconozco que hacer previsiones en este momento es algo complicadísimo. Yo acabo ya, leía ayer el libro, el documento de las previsiones económicas recién presentadas hace pocos días por la Comisión Europea para este año 2025, para el próximo año 2026, y algo que no recuerdo de mis épocas de comisario encargado de presentar las previsiones económicas y de anunciar cómo veíamos el futuro de la Unión Europea, de los países miembros, del resto de los interlocutores. Yo no recuerdo que hubiese tantos boxes, tantas notas a pie de página o páginas recuadradas para expresar las enormes dificultades de poder hacer una previsión económica con los interrogantes, la volatilidad de las decisiones, la volatilidad de las expectativas a corto plazo en cuanto a los intercambios comerciales, en cuanto a los tipos de cambio, en cuanto a las condiciones en las que nos vamos a relacionar unos con otros en un mundo que es verdad que se ha fragmentado en sus indicadores del nivel de globalización, pero que sigue siendo un mundo global donde los destrozos que se produzcan en una parte del mundo, y Estados Unidos no es una parte pequeña del mundo, nos pueden producir serias consecuencias negativas a todos los demás. Participemos de las decisiones o estemos en contra de las decisiones. Esa es mi respuesta, incluyendo no una respuesta, sino un conjunto de interrogantes como respuesta. Ahondaremos ahora en esas cuestiones y dudas abiertas en el horizonte. Carmen Romero, este reordenamiento del tablero comercial, que al final lo es también de las alianzas y las dependencias entre países, ¿cómo afecta desde el punto de vista de la seguridad? Muchísimas gracias, buenos días, gracias a los organizadores y a esta audiencia tan importante. Yo creo que voy a ser la más optimista.
de esta conversación, quizás porque la OTAN está en primera línea. Estamos negociando una cumbre muy importante que va a tener lugar en algo más de 4 semanas en La Haya, y junto con nuestros compañeros de la Unión Europea estamos, digamos, en el frente, y luego les voy a contar, señor Almunia, qué es lo que va a pasar en la cumbre de La Haya. Obviamente la OTAN es una organización de seguridad y de defensa y no es una organización que se ocupa de políticas de seguridad, pero también es cierto que la OTAN se ocupa desde hace ya mucho tiempo del impacto que tiene para nuestra seguridad las decisiones que se toman a nivel económico y también las dependencias económicas, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra infraestructura crítica para nuestra seguridad. Entonces, yo lo que veo en términos del impacto de la política económica de la nueva administración estadounidense es que obviamente tiene consecuencias a nivel diplomático, en cómo los miembros de la alianza están hablando entre ellos, pero también les puedo decir que lo que ha ocurrido en los 76 años de existencia de la OTAN es que hemos tenido diferencias muy serias. Somos 32 grandes democracias con intereses muy diferentes y al final conseguimos apartar nuestras diferencias sobre muchísimos temas para unirnos con una causa común, y es el protegernos mutuamente y dejar todo de lado para hacer que prevalezca nuestra seguridad colectiva. Hemos tenido crisis, tuvimos la crisis de Suez en 1956, 10 años después salió Francia de la estructura militar integrada de la OTAN, tuvimos la crisis de Irak, muy seria, y al final siempre hemos acabado poniéndonos de acuerdo, pero precisamente porque la seguridad está por encima de todo, por eso somos una alianza. Entonces yo pienso que va a pasar lo mismo, que está pasando lo mismo en este caso. Lo que hace que la OTAN haya sobrevivido 76 años y siga siendo tan relevante hoy en día como lo era hace tiempo, es porque conforme el mundo ha cambiado, conforme ha cambiado la realidad de seguridad, nosotros nos hemos ido adaptando como organización y ahora nos estamos adaptando de nuevo. Fabrice Potier, desde el punto de vista de la consultoría, del asesoramiento a países y a empresas, ¿qué guía se les puede dar en un momento de tanta incertidumbre en el ámbito comercial y de las relaciones internacionales? Gracias y gracias por invitarme. Y disculpe, no voy a hablar español. No es que no me gusta España o español. Tampoco hablo en francés muy pocas veces cuando estoy en conferencias, entonces prefiero, estoy más cómodo en inglés. Sin problema. Y es un placer de estar con Carmen en una misma conferencia. Creo que es la primera vez que estamos juntos en una conferencia en España. Efectivamente. Hemos trabajado muchos años juntos, nos hemos peleado un poco, que es normal a la OTAN. Pero siempre como luego, lo has al dicho, final... hay diferencias. Pero voy a empezar con 3 puntos de un poco el contexto, especialmente con el presidente americano. Number one, we're dealing with a Jacksonian president, which means it's trade first. It also means it's American sovereignty before even thinking about foreign policy. And it also means, if you look at Andrew Jackson's presidency, it also means a concept of Western Hemisphere, where the United States needs to feel in full control of its own geographic space. And that, I think, explains to a large extent this obsession of Trump with both Canada, but more importantly and problematically, Greenland. So that's the first thing. You are dealing with a president that is not the kind you had in the 20th century. First point. Second, the style and the substance of Trump 2.0 is a combination of speed. In 100 days, you basically, if you listen to all the different speakers, Trump has managed to upend many models and many foundations of a post-Cold War world. It's also the scale. In very few days, he issued 140 executive orders, which is basically executive legislation to change what his predecessors have done, and this has never been matched. And then in terms of substance, you have a very sharp agenda,
a very ideologically sharp agenda, much more than in Trump 1.0. And this was in full display when the Vice President, J.D. Vance, came to the Munich Security Conference, where we NATO geeks always go every year, and gave a speech that took everybody by surprise. Because essentially it was not a speech about US foreign policy and international commitments. It was a speech about European politics and about very, very radical views about what are the right politics, mostly on the far right, and very neoconservative values, and what are the wrong politics, which is more liberal, more open, more tolerant. And so you are dealing with this kind of new animal that is both in style. I think we are struggling to keep up. And myself and my advisory firm works very closely with President Zelensky and his administration. And what's been defining the tempo is that we're trying to stay in the tempo with the US administration when it comes to Ukraine and Russia. And then finally, what does it mean? And that's what you heard with Martin Wolf, but also Almudena speaking, is it introduced a huge uncertainty, a huge question mark, because many of the foundations which we have been operating with have been broken or have been shaken. And it has destroyed a fair amount of value. I think the 2nd of April, the big trade war announced by Donald Trump has destroyed $10 trillion of stock value. Half of the European GDP is gone in a few days. However, and this is for the more optimistic side, the question is, A, will Trump manage in creating a new US economic model based on cheap dollar and based on export-driven rather than import-driven type of industrial and consumption model? I think the jury is out as to whether he will succeed or not. And the second question is, where will the US-China relations go? Will it be confrontation, or will it be, on the contrary, cooperation between great superpowers who will carve out basically the world and global trade on their terms? And then finally, and this is closer home, how will Europe respond, and whether Europe's response will be enough to avoid basically becoming a technological colony and managing to assert a new kind of European autonomy. And I think these are the three big questions, in a way, opportunities that we have to deal with. Thank you. Con esta intervención, este repaso al Trump 2.0, vamos a abrir un segundo bloque precisamente centrado en todas las demás repercusiones que ha tenido la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, más allá del ámbito comercial. Ha sido un viraje absoluto en el ámbito de las relaciones internacionales de Estados Unidos dentro del paradigma internacional, con deportaciones masivas, llamadas a la anexión de Canadá, al control de Groenlandia, del Canal de Panamá, a la anexión de Canadá, como decíamos, el pulso abierto con China, el viraje en las relaciones con la Rusia de Putin, o el enfrentamiento con la Unión Europea, que era un aliado tradicional. Y todo eso en menos de 100 días de mandato. Vamos a echar un ojo a ese arranque en la Casa Blanca desde el punto de vista de Europa, y por eso me gustaría empezar en esta ocasión con Joaquín Almunia, para que nos cuentes cómo se ve esto desde Europa y cómo podemos conducirnos en este nuevo mundo que abren las relaciones internacionales de Trump 2.0. Vamos a ver. Antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero, en semanas anteriores se había formado la nueva Comisión Europea, con la misma presidenta, Ursula von der Leyen, con una nueva composición, más orientada políticamente en lo que valga como definición de la Comisión Europea, que vale relativamente, hacia el centro derecha o hacia la derecha, pero con una agenda preparada por los informes de Enrico Letta y Mario Draghi y hecha suya lo sustancial por Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo en julio, una agenda extraordinariamente clara, precisa, mucho más precisa que la que yo recuerdo
de inicios anteriores del ciclo político europeo, basada en la recuperación del terreno perdido en términos de competitividad, en términos de desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías digitales, en términos de reducción de dependencias que cortasen el espacio para una autonomía estratégica europea, en materia energética, en materia de libre cambio, y todo aquello daba una visión de confianza a la Unión Europea en lo que iba a suceder en los próximos años. Pero llegó Trump, mes y medio después de la entrada en vigor de la nueva Comisión Europea, del nuevo ciclo político europeo, antes de que se empezasen a poner sobre la mesa propuestas ligadas a aquel diseño estratégico más preciso y con más visión de medio y largo plazo, y aquello cambió totalmente el panorama. Y hoy en día la Unión Europea se enfrenta a un problema básico de seguridad. Hay países miembros de la Unión Europea que se sienten inseguros por la frontera este, su frontera este, por el riesgo de que Putin gane la guerra en Ucrania y el poder de Putin esté lindando a las fronteras de Finlandia o de los países bálticos o de Polonia o de otros países miembros, y la seguridad implica no solo defensa, pero implica, por supuesto, defensa, una competencia, un área, unas prioridades que los europeos habíamos decidido delegar en Estados Unidos en el marco de la OTAN. Ese ha sido el esquema de nuestro concepto de protección de nuestra seguridad colectiva. Teníamos la Alianza Atlántica, teníamos la OTAN, desde antes de que se pusiese en marcha la antigua Comunidad Europea, la actual Unión Europea, y aquello ya había sido puesto en cuestión por el Trump de su primer mandato, e incluso había recibido toques de atención por Obama desde su mandato anterior al primer Trump. Y ahora llega Trump 2.0 y dice que Putin es muy amigo suyo, que él va a resolver la guerra de Ucrania en muy poco tiempo, que él, para resolver la guerra de Ucrania, empieza a señalar criterios que le dan la razón a Putin frente a Ucrania, y crea una situación de desorientación, de inseguridad, de perplejidad y de miedo en territorio de la Unión Europea, que se da cuenta de que no tenemos una autonomía estratégica en materia de seguridad que nos pueda librar de la protección de los Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica, pero de los Estados Unidos. Y que hay un presidente de Estados Unidos que no solo no habla en términos muy positivos de su apoyo a las condiciones que requiere la Unión Europea para garantizar nuestra propia seguridad colectiva, sino que le da la razón a quien está poniendo en riesgo la seguridad colectiva de muchas zonas del territorio europeo que tenemos como europeos dentro de la Unión una cláusula de seguridad de apoyo colectivo copiada del artículo 5 de la OTAN. Pero claro, si no nos podemos fiar del artículo 5 de la OTAN de nuestra propia seguridad, la cuestión inmediatamente que se pone encima de la mesa en Europa es, bueno, ¿y para qué nos sirve la OTAN? Yo le he escuchado a Aznar, al presidente Aznar, repetir sus conocidas tesis, y se las he escuchado muchas veces, de la importancia del vínculo atlántico. Y yo coincido en la importancia del vínculo atlántico, pero no en cualquier vínculo atlántico, no en cualquier interlocutor al otro lado del Atlántico. Y los europeos estamos en este momento buscando cómo hacer compatible la preservación del vínculo transatlántico con nuestra propia seguridad, con nuestra confianza en que el rival en Washington, el socio en Washington, no nos considera rivales cuando no enemigos, como el famoso discurso de J.D. Vance, el vicepresidente, en la conferencia de Múnich,
que dejó temblando a todos los asistentes con los ataques a la Unión Europea y con los apoyos a quienes dentro del territorio de la Unión Europea no comparten el europeísmo y no comparten el proyecto europeo, que son partidos de la extrema derecha. Y en esas estamos en un momento en el que Europa, como ha dicho mucha gente, no es invención mía, Europa tiene que hacerse de una vez por todas mayor de edad, es decir, si nos vale la Alianza Atlántica, el vínculo transatlántico para proteger nuestra seguridad, vamos a ello, pero si no nos vale porque no confiamos en que esa garantía de seguridad sea mantenida por quien está en la Casa Blanca y por quien tiene el poder relativamente mayor, obviamente mayor, dentro de la Alianza Atlántica, tenemos que buscar nosotros nuestras propias soluciones. Y en términos comerciales se aplica lo mismo. Si no nos vale nuestro vínculo transatlántico, que es el canal más poderoso de intercambios de importaciones, exportaciones, de inversión, de cooperación en áreas económicas o incluso tecnológicas, pues vamos a ver cómo revisamos con cuidado, sabiendo muy bien que no es nada fácil, una relación, un vínculo con China, con el otro gran poder económico del mundo, donde tenemos que encontrar algún territorio en el que nos podamos sentir menos inseguros para establecer una visión global, una visión económica global. Y no digo que sea fácil, es extraordinariamente complejo y muy, muy difícil. Pero nuestra seguridad, nuestro vínculo con el mundo exterior no puede depender de una relación transatlántica que está siendo puesta en cuestión por la otra parte de la relación transatlántica, que es los Estados Unidos actuales bajo Trump. Alan Solomon, con un pie a cada lado del Atlántico, ¿en qué situación queda ese puente tradicional de unión entre Estados Unidos y Europa, con este viraje en las relaciones internacionales de Estados Unidos? Well, let me first of all say that what it's like in the United States, because it's, if you compare the President Trump to Andrew Jackson, we have to go back to 1829. That's almost 200 years. I mean, if you think about that, it's rather amazing. People in the United States, at least those who think as some of us do, our usual greeting, how are you? Oh, I'm fine, under the circumstances. It's hard to exaggerate the profound effects of this new president on various aspects of American life. He is waging war on immigrants and on immigration, on science, on research, on universities, on the way our government functions, including the way our foreign policy is administered, and on our very democracy. So there have been immigrants who are being picked up off the streets throughout the country by officials of ICE, the Immigration and Customs Enforcement Agency, which is part of the Department of Homeland Security. Maybe you've read about a student at Tufts University, where I used to be a dean, who's a student in child development from Turkey. She's there on a student visa. She was abducted in broad daylight on her way to an iftar celebration by 5 ICE agents who were wearing masks, no explanation, and took her off in a van and transported her to a detention center in Louisiana. And her crime was that she co-authored an opinion article in the student newspaper that criticized the administration of the university for not being more critical on Israel's conduct of the war in Gaza. That is all that that's all that was responsible for her abduction. The United States is a country of immigrants. We all know what's inscribed on the Statue of Liberty. Give me your tired, your poor. Your tired and your poor are no longer welcome in the United States. And we are hurting ourselves by deporting
people on whose labor we rely on. And I don't think we've yet begun to feel the effects on our own economy when labor shortages in farming, in construction, in healthcare are really felt. The impact on science and on universities and on really freedom of expression is really quite stunning. Research money is being withdrawn from universities. Research that is going into cancer research or healthcare research rather indiscriminately because of a belief that universities are teaching students, are indoctrinating students in leftist ideology and are too woke, if you will. And so billions of dollars are being withdrawn, research dollars are being withdrawn from higher education, which I think is the envy of the world, our system of higher education. I know, students from Spain, come to the United States for our higher education system. Entrepreneurs, a huge percentage of the founders of some of the major companies were born overseas. So in a way, we're shooting ourselves in the foot. What DOGE is doing to the way that the federal government operates, it is true that the bulk of our spending goes to entitlement programs, Medicare, Medicaid, Social Security, and so I don't know that DOGE hasn't saved the $2 trillion that Elon Musk thought it would. It's saved maybe $150 billion. But the way that the government operates has been severely affected. We've had some real climate issues, as you know, storms and tornadoes, and I just saw on the news the other day that some of the National Weather Service offices that help predict storms and measure the impact of storms are now closed because of Elon Musk's operation. And our very democracy is being threatened. If you look at the restrictions that are taking place on voting, and even the threat that Donald Trump will stay in office for a third term, people really wonder whether we will have free and fair elections in 2026. And in the area of foreign policy, our State Department is being hollowed out. USAID, on which countries around the world depend, particularly in the global south, which our European allies depend on in terms of partnering with us to provide relief around the world. Spain is one of the most generous countries when it comes to foreign aid and works closely with USAID to save lives and to feed hungry people in other countries, but there is no USAID any longer. Our embassies are understaffed, and we are no longer the reliable partner that we once were. And we are certainly not the indispensable nation that is trying to lead the Western world, if you will, in terms of preserving peace, security, and prosperity. It's a tough time in the United States, and I think, therefore, it's a tough time in the world, and the changes that this administration are implementing are going to continue to reverberate to our mutual detriment. Fabrice, con mucha presencia en Bruselas desde Rasmussen, que es un buen lugar para sacar el termómetro y medir la temperatura de cómo está viviendo Europa esta nueva presidencia de Donald Trump. ¿Qué percibís en las relaciones internacionales? I think the result of all what we've heard is that the European political economic model since the end of the Cold War was based on three things. One was cheap Russian gas. That's almost over, even though Spain, France, and a few others still buy, in my view, too much LNG, Russian LNG gas. But we're almost at the end of that road. Cheap Chinese manufacturing. We're still dealing with a huge Chinese manufacturing power, but we're dealing with it with more eyes open and more restrictions, more measures to try to reduce the impact of Chinese technology on our own technological development.
And the third, and the one related to the United States, was cheap US security guarantees. Cheap in the sense that the US was providing, I would say, the majority share of security in Europe. And so, in a way, what is interesting right now, and I think it is, most people have it relatively clear in Brussels, this is Europe's moment. We can no longer hide in a kind of intellectual laziness behind some foundations which are allowing us to have a relatively comfortable life, low growth, but still pretty good life, one of the best life expectancy in the OECD, if not the best. So we have to reinvent ourselves. If not, and this is what I mentioned earlier, we run the risk of becoming the prey, both security-wise, but also technology-wise, of the big superpowers, United States, China, and some revanchist powers like Russia. So what does it mean? Well, we need to fix our energy strategy. We need to have cheaper energy, which is not yet what we have. So there are a lot of big industries and companies who are not investing in Europe because the energy prices are too high. That's connected, for example, critical industries like critical raw materials refinement, which is really key, where we have a huge unhealthy dependency towards China. We don't have refineries to process the lithium into batteries in Europe because the energy prices are too high. The same for data centers. We need to have many more AI data centers, but they are very energy hungry, and our energy cost is too high compared to the Gulf or the United States or Australia. So we need to solve the energy equation, and I know the European Commission is working on it, but we'll have to do better, and France will have to be, for example, more open to Spanish-generated energy. As we saw, there is still a lack of integration between the French and the Iberian power grid. Then second, on Chinese goods, there's a real open question. Are we going to contain China, which is what we're trying to do, or are we going to embrace China? Especially in critical sectors like electric vehicle, where China is just the leading global power, both in battery manufacturing, but also in electric car manufacturing. And you can see there is a push by the European car manufacturers towards their European governments to say, hey, we want to welcome European Chinese car manufacturers because we need to learn from their technology. We need to adopt their ways of producing cheap and advanced cars because we have lost that race. So there's going to be a lot of pressure. And in Brussels, you have two schools of thoughts on China. You have the de-riskers, so the kind of van der Leyen approach, which is we need to de-risk, which means it's not about cutting our links with China, but it's about minimizing our exposure and dependence where we need to be more autonomous. Or you have the other school, which is more because we are losing the United States as a dependable, as an indispensable trade partner and predictable one, we need to go with the other power. So we will have to see how this evolves, and I think it depends very much also on the kind of trade agreements that you might have between the United States and Europe. And then finally, on security, I think here we need a big reinvention. We need to double our defense spending, so 3.5 is not going to do it. I think we have to come closer to 4%, 4.5, if we look at the threat of both Russia and US withdrawal. And I think I will stay here. I will stop here. Carmen, adentrándonos ya un poco en lo que van a ser los siguientes bloques, ¿qué ha supuesto la presidencia, la vuelta de Trump a la Casa Blanca para la OTAN y para todo el ecosistema de Alianza Atlántica? Bueno, ha supuesto que al final, digamos que el artículo 5, señor Almunia, nos podemos fiar del artículo 5 y también nos podemos fiar de la OTAN y les voy a contar por qué. Está claro que los 100 primeros días de la administración del presidente, de la nueva administración del presidente Trump en la sede de la OTAN, en el corazón de Europa, han sido días muy complicados y es el momento de Europa, como decía Fabrice, efectivamente, porque lo que hemos visto desde dentro de la OTAN y ha sido impresionante es que los europeos
europeos y los canadienses han respondido a los mensajes de la nueva administración americana de modo racional, con mucha responsabilidad. Y primero tuvimos, ¿cómo pasó todo? Tuvimos la primera ministerial de defensa con la nueva administración, llegó el secretario de defensa, Hegseth, y lanzó el primer gran mensaje a los aliados. Nosotros ahora estamos llevando un viraje estratégico hacia el Indo-Pacífico. Para nosotros, dijo, para Estados Unidos la principal amenaza exterior es China, por lo tanto no podemos ocuparnos de todo. Y los europeos y los canadienses tienen que hacer más, sobre todo para ocuparse de su seguridad convencional y, mientras tanto, de todos modos, Washington sigue comprometido con la disuasión nuclear, que, como saben, es el paraguas último de disuasión para proteger, para mantener la paz en todo el territorio de la OTAN. Es verdad que hubo un choque, es verdad que hubo un desconcierto total, pero también les puedo decir que el desconcierto duró solamente unas horas en la sede de la OTAN. Lo que generó ese desconcierto fue una gran movilización por parte de los europeos y los canadienses. Intensas consultas empezaron y, bueno, nuestro secretario general fue 2 veces a ver al presidente Trump, en realidad 3, porque ya fue el primer líder europeo que fue a mar el agua a ver a Trump cuando fue elegido. Y, bueno, pues hubo cola para entender qué significaba el mensaje que nos estaba transmitiendo en nombre del presidente Trump su secretario de Defensa. ¿Qué significaba este mensaje para el futuro de la Alianza Atlántica, pero también para la seguridad de Europa? Y lo que ahora les puedo decir es que después de 3 meses de intensas consultas, de mucho liderazgo por parte de los europeos, también por parte de los canadienses, pero también por parte de Estados Unidos, estamos de acuerdo sobre los parámetros fundamentales. ¿Y cuáles son los parámetros fundamentales? Pues que Estados Unidos sigue comprometida con la OTAN, con la Alianza Atlántica. Ya no hay dudas sobre su compromiso. Por el momento. Estados Unidos quiere una OTAN más fuerte y, claro, esto viene con una expectativa de que los europeos y los canadienses tomen más responsabilidad en su seguridad, en la seguridad colectiva. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, todos al final están en torno de acuerdo sobre los parámetros fundamentales. Y también los aliados están de acuerdo, como decía Fabrice, y creo que también lo decía el señor Almunia, en el hecho de que los europeos y los canadienses hemos sido muy complacientes con nuestra seguridad. Durante la Guerra Fría se invertía más de un 3% del Producto Interior Bruto en seguridad. ¿Pero qué hicimos? Que después, digamos que vivimos de los dividendos de la paz, obviamente, pero dejamos a Estados Unidos el liderazgo en el mantenimiento de la seguridad de Europa. Ahora tenemos un entorno geopolítico de seguridad completamente diferente. Desde 2014, pero sobre todo desde 2022, cuando, digamos, Rusia lanzó su agresión contra Ucrania. Y digamos que tenemos un panorama en el que tenemos una mayor competencia estratégica, en la que tenemos amenazas a nuestra seguridad de forma simultánea. Rusia, independientemente de cuál sea el acuerdo de paz sobre Ucrania, estamos en ello, todos de acuerdo en la OTAN, va a seguir siendo la amenaza más directa para nuestra seguridad, incluido en España, porque digamos que la amenaza que representa Rusia también es híbrida y es de 360 grados, también está presente Rusia en el sur. El terrorismo, pero también el creciente alineamiento entre Rusia, entre Corea del Norte, Irán y con China. Entonces, 2% ya no es suficiente para, digamos, responder al nuevo panorama económico y lo que podemos decir en estos momentos es que tenemos buenas noticias y es que Estados Unidos ha mandado un mensaje muy claro y los europeos y los canadienses están respondiendo y están de acuerdo en que hay que hacer más. Entonces, ahora sí que les voy a contar lo que vamos a acordar en la cumbre de la OTAN y las 4 propuestas que ha hecho nuestro secretario general a todos los países aliados para tener una Europa más fuerte dentro de la OTAN, para tener una OTAN más fuerte que pueda garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no solamente ahora, sino también en el futuro. La primera propuesta que ha hecho el secretario general y que va a ser adoptada en la cumbre de La Haya es un nuevo plan de gastos de defensa. En estos momentos,
Estamos en plena negociación, por lo tanto no le puedo dar detalles, pero sí les puedo decir que el principal objetivo es salvaguardar nuestra seguridad hoy y en el futuro y que las capacidades militares vayan acompañadas con una mayor inversión y invertir en capacidades militares, pero no solamente en ello, también en la infraestructura que es clave para la seguridad, en una mayor resiliencia y también en seguir dando apoyo a Ucrania. Y cuando hablamos de invertir más, también tenemos que pensar en los beneficios que invertir más en nuestra seguridad y en la industria de defensa va a conllevar, porque va a llevar beneficios económicos y también para la seguridad, una mayor competitividad. Y aquí tenemos al sector económico español muy importante, una mayor avances tecnológicos, más puestos de trabajo a los dos lados del Atlántico. También los líderes de la OTAN van a tomar decisiones muy importantes para reforzar la industria de defensa y para lanzar una gran llamada de demanda agregada a nuestras compañías de defensa para decirles, ahora tenemos estos planes, una demanda agregada, tenemos que producir más a gran escala. Esto va a crear también economías de escala, va a crear el poder tener contratos multilaterales, multianuales, proteger y securizar también nuestras redes de suministro. Y aquí hablaba el señor Almunia de la cooperación con la Unión Europea y el tema es que lo vamos a hacer conjuntamente, porque digamos que la OTAN es la organización que desarrolla los estándares que tenemos que desarrollar y llevar a cabo en materia de producción de capacidades militares y la Unión Europea es la que procura los métodos de financiación en el mercado interno. Entonces, vamos a llegar a invertir más en nuestra seguridad haciéndolo conjuntamente y eso es lo que es impresionante. Estamos trabajando más estrechamente que nunca. Estamos conjuntamente hablando de cómo vamos a implementar el white paper. Por lo tanto, esto vamos a hacerlo conjuntamente. No podemos olvidar que la OTAN es el garante de seguridad de 1.000 millones de personas y que el 90% de los ciudadanos que viven en la Unión Europea viven en un país de la OTAN, el 90%. Creo que ya se lo dije el año pasado. El tercer acuerdo y propuesta del secretario general de la OTAN que se va a aprobar en la cumbre de La Haya es un compromiso a largo plazo con Ucrania. Fabrice lo sabe, no se trata de alargar el conflicto, todo lo contrario. Lo que es importante para todos los aliados es que cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania sea un acuerdo justo y sobre todo duradero. Es decir, aquí lo importante es asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar 2 o 3 años después otra vez a Ucrania. Y aquí la OTAN tiene un papel importante, porque nosotros somos los que vamos a ayudar a Ucrania en su disuasión. Y también, obviamente, aquí los europeos y los canadienses van a hacer más, porque también es lo que nos está pidiendo Estados Unidos. Y la cuarta propuesta del secretario general, y obviamente también va a ser un punto álgido de la cumbre de La Haya, va a ser seguir trabajando con nuestros socios, porque es muy importante tener amigos y trabajar más con nuestros socios del Indo-Pacífico, trabajar con nuestros socios de la Unión Europea, pero también trabajar con nuestros socios del sur. Nos ha introducido Carmen perfectamente ya en lo que son los bloques fingers. finales. Two Nos fingers. queda, enseguida te doy paso. Nos queda poco tiempo. Me gustaría escuchar una última reflexión de cada uno en los términos de esos bloques que nos quedaba por abordar y que al final hemos ido introduciendo sobre la marcha, que es los movimientos tectónicos que hay al final también en un mundo multipolar, en el que también vienen India, vienen Brasil, vienen países emergentes, el enorme potencial de África, las nuevas relaciones que parece que se pueden abrir entre Europa y China, con a la vez esos conflictos abiertos que tenemos en Europa del Este, en Oriente Medio, ese plan de rearme europeo sobre la mesa. Vamos a empezar con Fabrice, que creo que quería contestar a Carmen. Sí, creo que hay una cosa que faltaba, es que Carmen es un ex portavoce. Portavoz. Entonces, vos ha dado un poco los puntos de comunicación de la OTAN, que son buenos. No, esto es lo que está haciendo la OTAN. Pero Yo estoy contando lo que está haciendo la OTAN. Creo que tenemos de estar un poco honesto. No estoy diciendo que no has estado, pero honesto con la realidad. Es que sí vamos a tener un compromiso de doblar la European Defense Spending. Vamos a ir normalmente de 450 billion euro a casi 1 trillón anual.
¿vale? Para NATO Europe, que al fin en 10 o menos de 10 años. Vale, este es el bueno, pero la realidad es un poco diferente. Y la realidad es una cosa que se llama Ucrania. You have all the European leaders, including Pedro Sánchez, going to Ukraine, professing that Ukraine is a European country, that Ukraine's future is with Europe and with NATO. And they all put the hand on their heart when they say that, and it's very lyrical. But the reality is that the Europeans, right now, and in few years' time, are not able to guarantee Ukraine's security. The Europeans cannot deploy even 15, 20,000 European soldiers. We have 1.3 million soldiers in our armies across Europe. We cannot do 15 to 20,000 to assure that there is some security in the air domain, in the maritime domain, relying on the Ukrainians who have more than 500,000 men and women serving under the flag to provide the ground-land component. That's the reality. So the speaking points and the commitments that all our heads of states are going to make at the Hague Summit are very important because they're also going to send a signal to markets, capital markets, to Europe, to defense companies, that there is a bigger horizon, that therefore you can do more investment. And we're working actively for that. But the reality is still that we don't have enough capable, deployable soldiers in Europe. And unless we work on mass, that means have more tanks, more artillery, more steel to deter Vladimir Putin, unless we work on readiness, which is the capacity to deploy soldiers at speed and at scale, and unless we work on edge, which is technology, so it's drones, but AI and how you use AI to basically use the old weapon systems with the new and create situational awareness and inflict much more casualty on your adversary, unless we get these three things right before the end of this decade, European security is going to be under danger. Pero precisamente en eso estamos trabajando. And therefore, I just want, and I'm not a skeptic, You are using my speaking I'm an points. optimist, but I think we need to be, the starting point need to be honest, is that we are not, even if we make all the pledges of the world, yet able to stand on our own feet and to help Ukraine stand on its own feet. Tenemos que dejarlo aquí para dar paso a los siguientes intervinientes. Me gustaría pedirles un poco de concisión. Sé que es lo imposible con los temas que tenemos sobre la mesa. Nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría escucharles todavía a todos. Alan Solomon, una última intervención. ¿Hacia dónde va este mundo multipolar y con nuevos conflictos sobre el terreno? Well, I'll make this point, which is we used to think that with respect to China, which I think is moving into the void that the United States is leaving. We used to think if we brought China into the World Trade Organization, that if we thought we could make China more like us. But if you look at the situation, we are becoming more like China. We are becoming protectionist. We are, I'm talking about the United States specifically, we are discouraging foreign investment. We are putting up the walls around us. And in a sense, we are looking more like the state capitalism that exists in China than what we thought the liberal democracy that would develop in China might look like. Just last point, which is with increased defense spending in Europe, you know, one of the sources of American innovation and entrepreneurship and economic growth has been defense spending. The internet itself, you know, was the product of DARPA investment many years ago. So there is that potential for Europe, if it really ups its game in terms of defense spending, in the long run, of providing a source of innovation that hasn't existed. But I don't think we have all of that time to wait for the immediate crises that exist, as is in Ukraine. And I hope that Carmen is correct, that the United States stands behind Article 5. But if you recall Donald Trump saying that if Europe doesn't start to pony up
we'll let Russia do whatever the hell they want. That's a quote. So used to say that. I He hope doesn't you're say right. that anymore. I hope you're right. Joaquín Almunia, ¿cómo debe conducirse Europa en este nuevo escenario? Yo a Europa la veo como el necesario origen de las soluciones que necesita esta desarticulación de la comunidad internacional, de las reglas en las que se ha basado el orden internacional, de las ventajas de la globalización por intercambios, por apertura de nuevos acuerdos con nuevos socios, algunos muy similares en sus ideas, en sus prioridades, y otros más diferentes, pero que también hemos ido avanzando hacia su integración en la comunidad internacional, y todo eso lo veo honestamente desarticulado, y Europa creo que debe ser, estoy convencido que tiene que ser origen de las soluciones básicas, porque se ha roto la confianza entre quienes éramos socios para la construcción de un mundo que ha ido superando guerras y que un mundo que ha ido superando enfrentamientos, que ha ido superando aislamientos, y esa confianza basada en lo que llamábamos el mundo occidental, entre Estados Unidos, democracia en Estados Unidos, democracias europeas, otras democracias que ya no están dentro o no están dentro de nuestras fronteras, todo eso me temo que Europa tiene que asumir la responsabilidad de irlo recomponiendo, recosiendo, con una proyección de futuro. Y eso requiere confianza dentro de Europa, y a veces falta confianza en líderes europeos para dar pasos adelante, y requiere confianza con nuestros socios tradicionales, que ahora más bien nos parecen más rivales y a veces incluso adversarios que socios. Y por eso yo deseo que haya un buen resultado en la cumbre de la OTAN en La Haya, deseo que haya un buen resultado en las relaciones que se vayan restableciendo entre las instituciones de la Unión Europea y la nueva administración en Estados Unidos, deseo que haya una relación razonable con China, ya he dicho antes que es muy difícil, y sobre todo deseo que eso se fundamente en una paz en Ucrania que sea justa y una paz a la que no se puede llegar sin ver sentados en una mesa a Zelensky, a Putin, a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y eso, por desgracia, no lo veo. Y no creo que se vaya a poder ver, creo que no lo vamos a poder ver antes de la cumbre del día veintitantos de junio en La Haya. Por eso, más que lo que nos ha dicho Carmen Romero, el diseño de un buen resultado final, de unos buenos acuerdos en la cumbre de La Haya, yo creo que antes hay pasos de mucha más profundidad política, de mucha más capacidad de restablecer confianza, de restablecer previsibilidad, de restablecer una visión constructiva que necesitamos los europeos, necesitamos las democracias y necesita el mundo, porque el mundo está, por desgracia, muy desarticulado y algunos tienen más responsabilidad que otros en las desarticulaciones que estamos viendo en los últimos meses. Y Carmen, terminamos contigo. Te voy a pedir concisión porque estamos ya fuera de tiempo, pero ¿qué OTAN tiene que salir entonces de esa cumbre de junio y qué papel jugará? Pues la OTAN jugará un papel muy importante, sobre todo porque digamos que la agresión de Rusia contra Ucrania lo que ha demostrado es que nuestra seguridad ya no es regional, es global, y ha reforzado una serie de alianzas, como decía antes, que suponen una amenaza para nuestra seguridad, como está trabajando Rusia con China. China, digamos, se ha convertido tiene el papel clave para mantener la economía de guerra que lleva a cabo Rusia, pero también el papel de Corea del Norte
que está obteniendo por parte de Rusia tecnología nuclear que supone una amenaza para Europa, para el Indo-Pacífico, pero también para Norteamérica. Y luego lo que está haciendo Irán, enviando drones, tú hablabas de drones, y obteniendo muchísimo dinero en metálico para desencadenar todavía más desestabilización en Oriente Medio, ya que hablábamos también de Oriente Medio, porque está apoyando con ellos los proxies en el Líbano, en Gaza. Por lo tanto, digamos que tenemos estas alianzas crecientes que están unidas en una causa común, y es restablecer un nuevo orden internacional, tanto en materia económica como de seguridad, y ahí nuestro papel es muy importante, trabajar también con nuestros socios en el Indo-Pacífico para entender mejor a China, para entender mejor los desafíos y también para proteger conjuntamente nuestros valores democráticos y nuestro estilo de vida. Y la solución siempre diplomática. Pues con esta reflexión nos quedamos, nos hemos pasado brevemente de tiempo, ya les decía que la discusión iba a ser intensa, amplia y que son al final temas transversales a todas las jornadas, así que nos quedamos sin más tiempo para discutirlo en esta mesa, pero estaremos 2 días aquí en Alcalá comentándolos y seguiremos debatiéndolos en las páginas de Expansión los próximos días. Muchísimas gracias, Alan, Joaquín, Carmen, Fabrice. Les pido un aplauso para nuestros ponentes y les agradezco que nos acompañen.